Collazos. Los hermanos Moreno ganaron una tutela contra el presidente de la República que había afectado su nombre, su dignidad, su buena reputación. Cuéntenos de qué se trata este caso. Sí, es una clara vulneración a derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, el buen nombre y la honra. En este caso, tras un fallo de tutela, una tutela que fue instaurada en su oportunidad por los hermanos Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía. El plazo que da el juzgado 35 administrativo del circuito de Bogotá es de 48 horas. Uno, para que se retracte de sus afirmaciones y dos, para que dé excusas públicas. ¿Por qué señalamientos? Porque básicamente el presidente Gustavo Petro se refirió y relacionó al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Luis Alberto Moreno, y a Roberto Moreno, presidente de Amarillo, con supuestos hechos delictivos, como por ejemplo el volteo de tierras y lavado de activos. Aunque esos procesos existen, no se ha demostrado, y es enfático el juez, algún tipo de relación por parte de los hermanos Moreno Mejía, ni tampoco hay sentencias judiciales que así lo refieren y que los vinculen con estos episodios. Afirmaciones que realizó el presidente no en una, sino en por lo menos tres oportunidades, una del pasado 21 de octubre, en transmisión de RTBC, también el 13 de noviembre pasado a través de una locución, y también lo hizo a través de su cuenta de X el 18 de noviembre pasado. Desestimó el argumento, en este caso el juez, la supuesta libertad de expresión que estaba alegando el presidente de la República sobre estos señalamientos para justificarlos en contra de los hermanos Moreno Mejía. Según el jefe de Estado, los hermanos Moreno, por ser figuras públicas transnacionales, tienen el deber de soportar un mayor grado de escrutinio. Sin embargo, fue enfático en este caso el juez y le indicó al presidente Gustavo Petro que tiene que retractarse, incluso en términos como los siguientes: no tiene certeza y no le consta que los señores Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía sean autores o partícipes de los delitos de hurto del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través, por ejemplo, de la urbanización Hacienda San Simón. 48 horas al presidente para que se retracte de sus señalamientos. 7 de la mañana, 6 minutos. Aquí yo he visto mucha gente que dice, bueno, menos mal no nos pusieron los aranceles, nos salvamos de los aranceles de Estados Unidos. En que no le pongan aranceles a Colombia ha jugado un papel determinante por su influencia que tiene en los círculos republicanos y en el gobierno del presidente Trump, el senador Bernie Moreno, hermano de Luis Alberto Moreno y de Roberto Moreno. Las trayectorias de Luis Alberto Moreno y de Roberto Moreno son unas trayectorias muy importantes en la vida empresarial, muy importantes en el BID, muy importantes en el caso de Luis Alberto, muy importantes en su servicio público como ministro, como embajador, como presidente del BID, y en el caso de Roberto como empresario de una de las empresas que más empleo genera y que le ha dado otro nivel a la construcción de vivienda en Colombia. Estamos con su abogado, Juan David Riveros. Doctor Riveros, buenos días. Doctor Juan, un saludo muy especial para usted, para su mesa de trabajo y para toda su audiencia. ¿Qué quiere decir esa tutela para nuestros oyentes? ¿Qué significa esta tutela? Pues doctor Juan, la idea de los doctores Luis Alberto y Roberto Moreno de acudir a un juez para reclamar la protección de sus derechos parte de una consideración, y es que en una democracia los particulares deben tener alguna posibilidad de protección frente a los actos de poder que ejerce cualquier autoridad, en este caso es el presidente de la República. De lo que se trata, como lo explicaron ya al hacer el resumen de la tutela, fueron 3 intervenciones públicas del presidente de la República, en donde no opina, sino que acusa a mis clientes de haber participado o cometido crímenes sin ningún tipo de sustento ni ninguna prueba. Y allí el juez, entonces, identifica en una sentencia, a mi manera de ver, muy juiciosa y muy ponderada, que el presidente de la República tiene unos límites en un Estado
social y democrático de derecho y que no puede desconocer esos límites porque al afectar derechos de particulares, pues se genera un desequilibrio. Entonces la tutela lo que buscaba era que un juez de la República, en el marco de la división de poderes, reconociera o estudiara primero y después reconociera como en efecto ocurrido si el presidente se había excedido en sus afirmaciones en contra de los doctores Luis Alberto y Roberto Moreno, lo cual efectivamente ocurre, y se ordene que se restablezca el orden jurídico y la protección de los derechos de ellos, y por eso las órdenes que el juez impartió. Doctor Riveros, ya con base en este fallo, ¿ha pensado usted o sus clientes en adelantar un reclamo por daños y perjuicios, es decir, reclamar económicamente por el daño que eventualmente pudo haber generado el presidente en la imagen de sus defendidos? En este momento, la estrategia legal se agotaba con la tutela. Otra serie de acciones son perfectamente posibles, pero para mis clientes lo que era importante era que se reconociera que ha sido afectado pues sus derechos, fundamentalmente la dignidad, la igualdad, la honra y el buen nombre, y eso es lo que ha ocurrido con este fallo. Y la tutela lo que busca es justamente eso, que haya un reconocimiento por parte de un juez de la vulneración de los derechos y que ellos se restablezcan a través, en este caso, de las órdenes que impartió, que suponen la retractación, dejar las publicaciones un tiempo determinado en las redes sociales, ofrecer disculpas públicas, y con eso se repararían los derechos de mis clientes. Doctor Riveros, dos preguntas rápidas para terminar. La primera, ¿esta es una decisión definitiva? Y la segunda, ¿qué pasa si el presidente no se retracta? Bueno, los fallos de tutela tienen la posibilidad de ser impugnados. Hasta el momento no conocemos que el equipo legal del presidente lo haya hecho, pero seguramente van a interponer una apelación. Eso, sin embargo, doctor Juan, no significa que la decisión de primera instancia se pueda no cumplir, sino todo lo contrario. Los fallos de tutela se cumplen a pesar de que no estén ejecutoriados. Ahora, si el presidente no acata el fallo, pues existen varias alternativas. Una propia de la acción de tutela, que es el incidente de desacato, que se promueve ante el mismo juez que ha fallado la primera instancia por el no cumplimiento. Si uno utiliza un ejemplo brevemente de otro tipo de tutelas, pues hay muchos casos en donde se han fallado desacatos en contra de la persona accionada, en este caso el presidente de la República, y eso supone unas sanciones que van desde multas hasta eventualmente arrestos, y también existe la posibilidad de estudiar si hay la posibilidad de iniciar acciones penales por un delito que se llama fraude a resolución judicial. 7 de la mañana, 12 minutos, es el doctor Juan David Riveros, abogado del prestigioso empresario Roberto Moreno y del reconocido ex embajador en Estados Unidos y expresidente del BID, Luis Alberto Moreno. Muchas gracias, doctor Riveros. Doctor Juan, muchas gracias a usted, y cualquier cosa que necesite estaremos prestos a atenderlo. Estaremos muy atentos. Importante decisión de esa tutela. William, y es que van varias en las que le dicen al presidente, ojo, la dignidad, la honra, el buen nombre de las personas tiene que ser respetado. Es que el presidente Juan ha sido muy ligero en el uso de sus redes sociales y ha lanzado afirmaciones que le han costado, como en este caso, rectificaciones por orden de la justicia. Se suman entre las más visibles ocho de esas rectificaciones que ha tenido que adelantar. Una que recordamos, la del fiscal Mario Burgos, hubo una tutela y un fallo del Tribunal Administrativo que ordena una retractación.
el de las mujeres de la mafia. La Corte Constitucional le exigió públicamente al presidente Gustavo Petro que se rectificara y que se disculpara con quienes estaban siendo afectadas por ese remoquete que les puso a algunas periodistas el presidente Gustavo Petro en una locución pública. El de Marta Lucía Ramírez, la ex canciller Marta Lucía Ramírez y exministra de Defensa, a quien vinculó sin ninguna prueba con organizaciones del narcotráfico. En el caso del grupo Queralty, a Joseba Grajales, el Consejo de Estado también le exigió en ese episodio los Vargalleras. Lo de los Vargalleras, bueno, suma 9 con ese entonces. En el caso de las protestas, recuerde que cuando hubo las primeras manifestaciones públicas en que se decía fuera Petro, el presidente dijo que quienes decían eso eran asesinos. El Consejo de Estado también obligó al presidente Petro a rectificar esa afirmación y pedir disculpas. Con el episodio que tuvo con Bruce McMaster recientemente, hace 15 días, un fallo le exigió la retractación al presidente, y este de los hermanos Moreno. 9 episodios, todos muy delicados, en los que la justicia ha tenido que intervenir para controlar la ligereza del